Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. Lalo. Sergio, pues estuvieron en las redes sociales diciéndonos, hicimos el programa de viejitos y la gente, Coches para viejitos. Sí, de coches para viejitos, y nos han preguntado mucho coches para jóvenes. ¿Qué les puedes recomendar? Coches para jóvenes. Mira, en general lo que quiere un joven, y era lo que yo quería cuando era joven, seguramente tú también, cuando éramos más jóvenes. Iba a decir, yo sigo siendo joven. Pues son Porsches o Ferraris, ¿no? Pero uno, no puedes pagar. Y dos, el ímpetu de la juventud junto con la potencia de sus coches es una receta de desastre. Entonces, ese es el punto que hay que considerar, sobre todo que los padres que van a comprar un coche para sus hijos deberían considerar muchísimo. Uno, no comprarles coches muy rápidos. Pues esto es lo que todo el mundo quiere. ¿Quieres el deportivo? Sí, pero chingas a pero tú quieres que tu hijo esté contento por el deportivo o que esté vivo. No, pues no chingas. Claro. ¿No? De nuevo, el único consejo que yo puedo dar aquí es racional, pues, es decir, eso es lo que conviene o no conviene. Si ya vas, pues que le guste y quiero que esté contento, va. Okay. Ahí ya no puedo meterme, ¿no? Es válido, pero ya no puedo meterme. Entonces, uno, comprar un coche que no sea muy rápido. En general, no se compra un coche muy rápido, porque en general, pues no se tiene tanto dinero. Los coches rápidos cuestan mucho dinero, y si hay un coche bueno en la casa, es el del papá, ¿no? Sí. Pues el del hijo va a ser un usadito, más chiquito. Antes era el bocho, ¿no? Te compro un bochito, mi hijo, cosas así. Y ahora pues ya no hay bochitos, pero se pueden comprar, digamos, los equivalentes. Vamos a decir que tú como padre decides comprar para tu hijo o tu hija que está en la universidad un coche de 180,000 pesos. ¿Qué hay en el mercado por 180,000 pesos que pueda ser recomendable para un chavo o una chava? No hay vehículos realmente juveniles. ¿El SEAT? El Ibiza puede ser... Sí, o sea, el Ibiza, perdón. ¿No? El Ibiza. El Ibiza puede ser una opción, como el Polo puede ser una opción, pero... El Figo. Está bien feo. Mira, yo no me iría por Figo, porque por 180 no tiene ABS y bolsas de aire. No son... más bien tiene bolsa pero no tiene ABS. Sí, tiene frontales nada más. Pero Sí, a veces tiene no bolsa frontal pero no tiene ABS. El Spark igual. Hay un Spark nuevo, el Spark Active o algo así, que ya por 184 euros ya tiene ABS y bolsas. Ese pudiera ser una opción interesante, ¿no? El Honda Fit puede ser una opción interesante. El March ya tiene ahí 2 o 3 opciones que pueden ser interesantes. Pero son coches, a pesar de que dices, bueno, eso sí quiero comprar un coche nuevo. ¿Vale la pena? Uno, financieramente, no. O sea, solo sería así el gusto de que tu hijo sacara un coche nuevo y que tú estés tranquilo con relación al mantenimiento. Porque la gran mayoría de los casos, ¿quién va a mantener? Pues el papá. Pero eso es para un hombre, para una mujer tal vez sí, para que no la vaya a dejar tirada, ¿no? La chamaca. Puede ser. Pero si vas a un seminuevo, si vas a un coche con 2-3 años, sí. Porque esos coches, pensando en 180,000 pesos, si están hablando de 120, la cosa empeora mucho, ¿no? Sí. Son coches que tienen un nivel de seguridad mínimo. O sea, ABS y bolsas es lo mínimo que puedes exigir de seguridad. Entonces, ¿no sería más interesante, en lugar de comprar un Honda Fit nuevo por 180, comprar un Honda Civic con 3 años que tiene 6 bolsas, tiene más potencia, incluso más estatus? No será nuevo, pero es un coche mejor. O sea, yo creo que es una opción más interesante, ¿verdad? Yo tengo a mi hijo, apenas va a cumplir la edad para que le compre yo su carro. Yo lo que pensaría más es el más seguro. A mí me vale madre los demás. ¿Cuál es el más seguro? Porque
dado que es su primer carro, no son muy buenos manejando. Ya sabes, todo esto, luego se quiere alocar o eso sí, no muy rápido, pero ¿cuál es el que dices tú, le aguanta un chingadazo al menos a este carro? 190,000 pesos empieza la seguridad, digamos, recomendable. Y estamos hablando de un Kia Rio. Un Kia Rio. Sí. 6 bolsas de aire, frenos ABS, eso es un nivel de seguridad mucho mayor que 2 bolsas de aire y frenos ABS. ¿Y con esa misma lana en usado? Ahí habría que ver, yo preferiría lo que te acabo de decir, ¿no? O sea, un Corolla con 2 años de uso, un Civic con 2 años de uso. A lo mejor el chavo dice, ay papá, pero el Corolla es un coche de viejito, el Civic es un coche de... O el camión, güey. Exacto. Siempre te queda la opción de decir, pues tú sabrás si quieres manejar o si quieres, pues ahí te tu lana para el Uber, ¿no? Y listo, ¿no? O para la van, mejor, ¿no? Sí. Y listo. O el camión. O el camión. Ahora, ¿cuál coche es? No sé, porque realmente precio de usados es muy complicado, Lalo. Precio de usado, hay tantas variables. El color del coche, el equipo, el modelo, la versión, el estado de la república en el que está, el estado de conservación en que está el coche. Todas esas variables implican, incluso la época del año en la que estás comprando, hace variar el precio de los coches usados. Por eso no sé decirte qué coche en el mercado puede costar 190. No sé, habría que ver caso por caso. Pero yo creo que sería más interesante eso. ¿Vamos a un corte? Sí, antes de irnos al corte, para que regresemos y lo pienses, les digas a los amigos. Eso es para la cuestión de los chavos, ¿no? De los chavillos ahí, 18, entre los 20. Pero ya habrá los que ya trabajan, ya más dejaron de ser chavillos, ya se pusieron las pilas, trabajan, juntan su lanita. A ver si ahorita nos dices después del corte. Va. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Los quiero invitar a que nos busquen en el canal de YouTube de Tixus. Les va a gustar. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o seminuevo, les recomiendo la página tixus.com. Sigue siendo una operación sin costo para ti. Vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Tixus, recuerdo, Tixus con z.com. Bueno, estamos platicando de los coches para jóvenes, ¿no? Entonces, hablamos de un nivel de seguridad mínimo, que son las 2 bolsas de aire ABS. Eso sería lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. O sea, no compres ningún coche sin ABS y sin bolsas de aire frontales, por lo menos. No los compres, olvídalo. Pero si puedes, busca más seguridad y por eso hablamos del Kia Rio ya con 6 bolsas, etc. Mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué esa preferencia por el Kia Rio? Si en Estados Unidos ese coche es considerado como del montón, incluso en la parte baja. Sí, porque en Estados Unidos sus competidores mejores, como el Honda Fit, que es el mejor del segmento, tiene 6 bolsas y aquí solo tiene 2. Depende de donde lo compres, ¿no? Exacto, o sea, para el mercado mexicano el Kia Rio es la opción más segura y por eso es el que más recomiendo aquí. ¿Es el mejor? No es el mejor, es el más recomendable por seguridad. No, hay mucha gente que dice, es que compré uno y gasta mucha gasolina. ¿Prefieres no gastar gasolina o no seguir vivo? O sea, es muy difícil el intangible de la seguridad, ¿sabes? Porque mientras no te pase nada, sí, sientes que, pues ¿para qué las bolsas si no pretendo chocar? O sea, hay gente imbécil lo suficiente como para pensar eso. Es que no compré un coche para chocar. Bueno, avisa a los otros conductores que no te choquen a ti tampoco, porque pues... Claro, ¿no? Claro. Pero luego estás, digamos, el escalón arriba, ¿no? El muchacho, como tú dices, ya trabaja, ya tiene un poquito más de dinero, ya puede pensar en ir a un segmento un poquito arriba, y yo me iría a ese segmento un poquito arriba. Pero ahí, en México en específico, no sé si en el resto de América Latina pase cosas, probablemente también, pero en México tú llegas a un nivel, digamos, al siguiente escalón arriba del Kia Rio, o del Honda Fit, etc., y encuentra algunos coches que son más caros porque no valen la pena.
porque no tiene la seguridad, porque no tiene la potencia, porque no tiene los terminados. Estoy hablando de Honda City, estoy hablando de Chevrolet Sonic, estoy hablando de Ford Fiesta. Fiesta tiene la seguridad, sobre todo las versiones más equipadas. Lo que no tiene es el manejo ni la durabilidad, sobre todo el automático es muy latoso, ni el espacio, que a los chavos tal vez el espacio no importe mucho, ¿no? Entonces, esos coches ya están en un nivel de precio, las versiones intermedias equipadas de ese coche ya están en un nivel de precio donde brinca ya al siguiente segmento. Entonces es más interesante comprar un Elantra, comprar un Corolla, comprar un Forte. Pero todos esos ya son de viejitos, volvemos a lo mismo, tiene que ser de chavos, porque si ya me dices un Corolla, te voy a decir, pues ya sí, lo es sé, mejor carro, pero ya lo sé. me voy a ver bien ruco. Ya lo sé. Pero que estamos hablando de chavos sí, que a 30 llegan, pero sí, ya bueno, su... compra un Kia Soul. Un Kia Soul puede ser una buena opción dentro de ese precio, si es un coche de chavos. A lo mejor, es que lo odio, es muy feo. Sí, está feo. Entiendo que te pueda parecer muy feo, pero es eso. ¿Qué hay del Jetta, por ejemplo? Que sería No, es malísimo. Muy recomendado para... No, nada. Golf, ni es seguro, pero no Golf alcanza, sí, pero ya no te alcanza. Empieza en 260. Ya no está así, bueno, más o menos. El León también. Para eso voy, o sea, pero ya llegas a ese nivel, o sea, si ya puedes pagar por lo menos una mensualidad, tú puedes llegar y en lugar de ir a 240, ir a 260, tu mensualidad no va a subir tanto. Ni lo vas a lanzar, digamos, en lugar de hacer a 18,000, lo vas a hacer en 24, porque ya los cambios son pequeños en términos de mensualidad, y ya puedes ir a un Golf, a un León, a un Forte, a un Corolla, o sea, porque hay chavos de 20 y pocos ya están casados y también tienen familia, ya tienen que pensar en eso, o sea, muchas veces, y el fenómeno de los DINKs está creciendo. ¿Qué son los DINKs? En inglés para Double Income No Kids, es decir, los dos trabajan, los dos tienen dinero, es Double Income, doble ingreso y no niños, ¿no? Entonces, hay coches diseñados para eso. Uno de ellos, por ejemplo, la Mazda CX-3, que la básica ahora en México no la recomiendo, solo tiene 2 bolsas, pero la intermedia ya tiene 6, ¿sí? Y ya cuesta apenas arriba de los 300, pero ya vas a ese nivel, ¿no? Pero el Soul puede ser un coche para DINKs perfectamente bien. Para DINKs sí, pero por ejemplo para un chavo que recién se casó, ya tiene bebé, o sea, Ajá. que ya tiene bebé. Puede poner su silla de bebé. Ajá, pues 4 puertas mínimo, porque si no una chinga Sí, para estar bajando es esa un poquito complicado. ¿Qué carro podría ser? O sea, para de ese tipo de... que ya tienen bebés, o sea, Los que acabamos de puertas, mencionar, un Golf, un 308, pero el Golf, la carriola ya ya no cabe, va muy apretado y todo. No, sí cabe. En un Golf cabe perfectamente bien. Pues, Perfectamente. mejor Mejor que que no te Jetta. gustan las cajuelas, ya quedamos a ti. Puro hatch, ¿recomiendas puro hatch? No, cuando recomiendo Corolla Forte me dicen, no, esos son de viejitos. Bueno, pues es que ahí, sobre todo en ese segmento, la diferencia entre hatch y sedán es, los sedanes son de viejitos y los hatch no. Entonces estoy buscando hatch, no porque me guste más, sí me gusta más, pero no estoy recomendando por eso. Estoy recomendando porque son vistos como más juveniles, pues, ¿no? Entonces, en un Golf cabe perfectamente eso. Es un coche de muy buena cajuela. No, me dijeron en las redes sociales que si nunca has ido por el mandado, lo quieres meter al Golf y no cabe. Quién sabe cuánto comprarán, ¿verdad? No, quién sabe cómo. No, y sí cabe, o sea, va toda la familia al mandado. Porque, oye, se abaten los asientos y cabe más de 1,000 litros ahí. O sea, ¿qué compras de mandado? Bueno. O sea, van los 5 familiares al mandado y salen todos con 90 bolsas. Ahí sí no va a caber, no, tampoco cabe en una Suburban. O sea, ya entramos a un terreno muy subjetivo de sí, qué carro sí, hay ya. Sí, mira, yo diría básicamente eso. O sea, las consideraciones que tienes que tomar, si eres un chavo y vas a comprar un coche, o si eres un papá que vas a comprar un coche para tu chavo, es no compres el coche más rápido que puedas comprar, al contrario, busca algo un poquito más tranquilo y seguridad. Mínimo ABS y bolsas de aire frontales. De preferencia 6 bolsas de aire, de preferencia control de estabilidad. Si puedes lograr esas cosas y ahí tienes
el Kia Soul, tienes incluso el Rio, tiene esas cosas, el Golf, el León, algunas versiones más caras de Toledo, etcétera, y versiones más caras también de Ibiza. Pero son esos, tienes que ir a las versiones más caras. Desde baja de 200,000 pesos, el único es el de Rio, que tiene este tipo de cosas. Por arriba de andar buscando que tengan faritos LED, que sea A pantalla y... Seguridad. Gracias, Sergio. Nos vemos en la próxima. Adiós. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click aquí.